Dios le bendiga. Mire, este mes de noviembre nosotros empezamos a meditar el libro Romano. Correcto, ¿no? No. Empezamos septiembre. Por eso es. Gracias. Septiembre empezamos el libro Romano. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo va ese tiempo con Dios, QT? ¿Pudieron entender? ¿Sí? Qué bueno. Si quien entiende está lleno de gracia. El libro Romano se comparan como una piscina llano que puede jugar los niños. Niño, estoy hablando de inexperto del Señor. Y también parece como un mar donde puede ahogar elefantes. Libro romano, apóstol Pablo, escribió en su tercer viaje de misión, cuando él estaba como 3 meses en Corintio, él escribe ese libro. Su propósito era, primero, antes que todo, para hacer saber doctrina de la salvación. Salvación no por obra, sino por la fe. Y también otro propósito de Pablo es pedirle a esa iglesia que está en Roma para que le apoyen que su viaje, misión a España. Porque aquel tiempo España considerado como fin de la tierra. Entonces él está pidiendo oración y también apoyo económico. Libro Romano es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, porque ahí nos presenta sistemática de las doctrinas fundamentales de teología cristiana. Parece un tesis. Importancia teológica, primero hay establecimiento de la doctrina de la salvación. Como le dije, salvación, justificaciones por la fe, no por obras. Importante teólogo de la historia como San Agustín y Martín Lutero, a través de Romano, ese libro, ellos experimentaron un profundo despertar espiritual. El caso de Lutero, él toma ese Romano 1:17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Es famoso versículo. Él toma como una lema de ese versículo y emprenda reforma cristianismo. Y el otro importancia teología es discernimiento sobre el pecado y también relación entre mandamiento, la ley y la gracia de Dios. Y él nos explica con mayor lógica, Pablo, que es amor de Dios a los pecadores que somos nosotros. Ahora, si nosotros comprendemos ese libro romano, entonces podemos recibir varios beneficios. Y por lo menos 3 le voy a decir. Uno es una convicción sobre evangelio. O sea, evangelio no solamente buena noticia buena para nosotros por la salvación, sino nos confirma el poder de Dios que salva a los pecadores. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 16, dicen, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un poder de Dios. Y el otro beneficio que nos enseña a los cristianos cómo debemos vivir, o sea, dirección, actitud que debemos tenerlo. Eso, esta semana que viene, a partir del capítulo 12, nosotros podemos empezar a ver esa enseñanza. El tercero, identidad de nueva criatura que somos. Los cristianos en nueva criatura en Cristo. O sea, ya no somos más del esclavo del pecador,
pecado, sino hijo de Dios. Declara esto y sin duda nuestra identidad, y nosotros debemos ser vividos guiados por el Espíritu Santo. Mire, había una abuela que tiene un poco más de 80 años en Corea. Empezó a asistía a ella como una escuela de humor, porque en Corea el gobierno local, alcaldía y así, hacen diferentes tipos de escuelas. Y una de las escuelas dice que es escuela de humor. ¿No? Me imagino que no solo Venezuela, en Corea igual, toda parte del mundo es difícil reír. La gente tiene su rollo, tiene problemas. ¿Okay? Y a lo mejor por eso enseñar, tenerle vida, el humor. Y esa abuela siempre estaba muy alegre, contenta, y así proyectaba su imagen, fisonomía. Una persona viendo a esa abuela, conociéndola, un día le pregunta: abuela, usted debe estar buena salud, debe tener buena salud. Y la abuela le dijo: sí, yo tengo muy buena salud, estoy muy feliz porque tengo muy buena salud, excepto tengo cáncer terminal de fase 4. Y entonces, escuchando esa palabra, pasó un escalofrío a esa persona que hizo pregunta. Y escuchándolo, ella siguió dando más escalofrío. Abuela dijo, ella agradeció a Dios por sus familias, su esposa y sus hijos, toda la vida que ha tenido ella. Y terminó agradeciendo por el cáncer, que es su estado, porque ahora ya pronto ella va a volver a Dios, de donde ella vino. Es una persona, buen ejemplo para nosotros, para todos, una persona que entienden lo que enseña Romano, cuál es la importancia de salvación que hemos recibido y cuán grande es la gracia de Dios que nos ha dado. La verdad, nosotros entendemos Romano, es que podemos cambiar nuestra actitud, nuestra vida fundamentalmente, y también podemos tener ese gozo, como esa abuela. Sin embargo, cuando meditamos palabra, hay algunos versículos, no es fácil de entender. Por eso hoy quiero hablar de eso, justamente lo que pasó esta semana, martes y miércoles, 23, 24, no es fácil de discernir o digerir. Por eso quiero estudiar juntos esta mañana Romanos capítulo 9, versículos 6 al 25. Realmente hay que verle 1 al 25, pero es muy largo, son 2 días, ¿no? Entonces, vamos a leer 6 al 25 con buena velocidad. Adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llamas. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que
quien quiera tiene misericordia y al que quiera endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Amén. Muy rápido, ¿no? ¿Pudieron entender? Muy rápido. Ella cumplió mi solicitud. Yo le dije, Mari Carmen, son largos y hay que leer rápido. Pero, bueno, fue bastante rápido. Bien, el capítulo 9 comienza, lo que no hemos leído, versículo 1 al 5, Pablo, a pesar que su llamado es apóstol para los gentiles, pero él expresa su sentimiento angelo sobre su paisano, ese terco judío. Y explica el versículo 3, por ejemplo, él dice, porque deseara yo, 3, capítulo 9, versículo 3. Ahí está. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, los judíos, sus paisanos, quiere que alcance la salvación. Si ocurriría esto, él dice que está dispuesto a él separar de Cristo, o sea, perder salvación. Así Pablo tenía deseo de salvación que alcance a los judíos también. Bueno, eso nos enseña de que es buen cristiano, hay que amar a su país. Situación Venezuela está pasando, no porque Venezuela falta personas de inteligente o personas de educada, sino en Venezuela está pasando situaciones porque falta los cristianos con fe correcta. Los cristianos que ama a Dios, ama a su país. Porque los que nacimos aquí, vivimos aquí en Venezuela, no es casualidad. Hay propósito de Dios. Así que los buen cristiano ama a su país. Ahora vemos versículos 6 a 9. Volvemos a ver versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo que está diciendo, no por nacimiento de relación sanguíneo, sino caso de Abraham. Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 2 hijos. Ahí habla Isaac, pero antes de Isaac, ¿quién nació? Ismael. Y Pablo está explicando el caso de Abraham, diciendo de que Abraham tuvo 2 hijos, sin embargo, descendiente espiritual de Abraham, considerado Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac hubo promesa de Dios. ¿Cuál es promesa? Sara, tú vas a tener hijo, concebir hijo. Sara podía tener condición de concebir hijo. Era estéril, ya vieja. Terminó, todo lo costumbre de mujer que imposible biológicamente puede tener hijo. Sin embargo, Dios le dijo, descendiente Sara. Sara va a tener hijo y eso va a ser descendiente. Y contra todo conocimiento humano, Abraham decide creerlo, esa palabra. Una palabra imposible humanamente, pero decidió creer. Ese creer
lo tomó justo, justicia, justificado. Eso es lo que está diciendo. Ahora, después, versículo 10 al 13, ahí donde tenemos mayor complicación para entender. Vemos el 10. No solo esto, vamos a leer juntos, sino también cuando Rebeca concebió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, esa palabra, versículo 13. ¿Cómo interpretar eso? Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está diciendo, yo quiero a Jacob, pero Esaú no. Si esto, viendo el versículo 11 anterior, dice que es, ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, cuando ve esto, pareciera, nace una pregunta, o sea, Rebeca tuvo gemelo. Rebeca, no tan crítica caso de Abraham, porque Abraham cuando tuvo hasta 100 años, Sara no pudo concebir. Pero Isaac oró a Dios, Dios le dio respuesta y Rebeca embarazó un gemelos. Uno es Esaú mayor y menor Jacob, ¿no? Ok. Ahora aquí dice, el Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y si Dios decidió así antes de nacer, entonces hay elementos suficientes de confundirnos nosotros. ¿Cómo interpretar estos? ¿No? Si Dios hace así, si nosotros interpretamos textualmente, entonces hay personas que Dios ama antes de nacer, o sea, escoge antes de nacer, y hay personas no escoge. Bueno, esto aportó suficiente elementos para discusiones teológicas. Eso le dice predestinación. Lo voy a tocar un poco hoy, que es predestinación. Como es palabra que dice predestinación, predestina a Dios personas. O sea, alguna persona Dios decidió escoger, otra persona Dios decide no escoger. Ahora, ¿quién habló primero esa palabra predestinación? El teólogo Calvino, John Calvino, español, John Calvin, el de español es Juan Calvino, sería, ¿no? Eso es el origen francés, el Jean Calvin, le dice lo francés. Y él habló primera vez de predestinación. Por eso hay dos corrientes. Uno es extremo calvinismo, es quien afera predestinaciones, que es Dios, dicen, alguien escogió con nombre y apellido, como dice aquí, Jacob. Y yo predestiné amarlo. Pero Esaú no. Esaú yo aborrecí antes de nacer. Eso es cuando habla de contra persona, nombre, apellido, ese es extremo calvinismo. El otro es normal calvinismo, es diferente, la cual voy a explicar. No está contra una persona, sino dentro del plan de Dios. Y extremo calvinista le gusta usar ese versículo 13. Dios amó Jacob y aborreció Esaú.
Además, no solo esto, sino Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a leer juntos ese versículo 3 al 5. Según nos... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ahí Efesios nos habla con esa palabra de predestinado, predestinación, nos explican. Y todos los extremos calvinistas también igual utiliza eso junto con lo que vimos en versículo 13. Ahora bien, cuando leemos esto detenidamente, cuando ve predestinación, vemos versículo 4. Dicen, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios predestinó, nos escogió. Pero eso, vemos versículo 3, versículo anterior, hay una palabra, cuando habla Biblia predestinación, siempre llevan como una coletilla, un condicionamiento, que es en lugar celestial en Cristo. En Cristo. En Cristo, antes de fundación del mundo, Dios escogió, predestinó a nosotros. Vemos versículo 5. Ahora dicen, fíjate, habiéndose predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Predestinado por medio de Jesucristo. Ahí nos dimos cuenta, cuando Dios, la Biblia, habla predestinación, tiene una condición de que es en Cristo. ¿Qué es lo que dicen normal la persona de calvinismo? Gran mayoría de los cristianos, Dios predestinó en Cristo. Quiere decir que toda aquella persona que cree en Jesucristo predestinó ser salvo. No con nombre, apellido como Jacob, Esaú, sino toda aquella persona que deciden creer en Jesucristo predestinó para la salvación. Persona que extremo, cuando interpreta, Jacob sí, Esaú no, más que tú hagas está rayado. Esto trae un grave dilemas, porque para Jacob Dios es tremendo amor. Aunque él echa broma, Dios va a seguir amando. Pero ¿cómo explica si posición de zapato de Esaú? Más que él haga, está no fregado, exacto. Y entonces, ahí entra cuestionamiento sobre amor de Dios. Para algunos sí, algunos no. Además, si esa predestinación de contra extremo predestinación, extremo calvinismo, es que ¿para qué predicamos? ¿Para qué? ¿No? Ahora, respuesta de ellos, dicen, extremos calvinistas, dicen, no, eso hay que hacerlo a pesar de así porque era orden de Dios, porque ellos siempre hablan la soberanía absoluta de Dios, la cual, versículo 19 al 24, donde leímos relación de alfarero y barro. Entonces, esto unen con Esaú y Jacob y predestinaciones. Extremos calvinistas utilizan estas. Dice que nosotros, ser hombre humano, no se puede discutir sobre esa soberanía absoluta de Dios. Sin embargo, menos mal que hoy por hoy no hay tantas personas que ven ese aspecto. Hace años yo encontré un pastor coreano que estaba en Venezuela, se llama Pastor Chon. Por cierto, él era el
Él estuvo enseñando como profesor de UCB como cultura. Menos mal que no enseñó la Biblia. Porque ese es como extremo calvinista. Siempre, y por lo tanto nosotros ver ese cuidado de extremo calvinismo y tenemos que entender bien lo que significa. Ahora seguiremos hablando, pero voy a terminar. ¿Por qué John Calvin habló de esto? Voy a explicar matemáticamente para poder entender, ¿no? Nuestra salvación ponemos número 1. ¿Cómo produce salvación? Lo que hizo Jesucristo, muerte de la crucificación y resurrección. Jesús pone 0.5 en el principio, más 0.5 es fe. Nosotros reaccionamos con fe, igual completa número 1, la salvación, ¿no? Eso comienza cuando nosotros creemos a Cristo. Pero cuando después que empezamos experimentando amor de Dios, entendiendo profundo amor de Dios, lo que hizo Dios, lo que hizo Jesucristo cada vez es más grande. No son 0.5, sino 0.6, 7, 8, 9. No solo 9, sino 99, 999. Mientras crece este lado, gracias a lo que hizo Dios, que decrece lo que hicimos nosotros. Finalmente, matemáticamente, podemos decirle, todo hizo Dios. Nuestra salvación debemos a Dios. Eso es el sentimiento, yo creo que John Calvin dijo sobre predestinación. Ahora, el Pablo, ¿por qué estaba explicando? Pablo no estaba explicando, su enfoque era predestinación, sino Pablo quería explicar todo aquel tiempo, siglo I, siglo II, la iglesia cristiana está compuesto siempre creyentes judíos, que viene de judío, raza judío y gentiles. ¿Quién era judío? Nació con la palabra, mandamiento, y toda la vida antes de llegar a Cristo, ellos venían cumpliendo ese mandamiento. Entonces, cuando no hay un pastor o un misionero, un líder de la iglesia tan firme como Pablo, esa doctrina de salvación, entonces los judíos siempre echaban, mire, está bien que hay que creer Cristo, pero no basta, hay que hacer algo, cumplir o hacerle circuncisión. Recuerda, esa tuvo diferente iglesia, Antioquía, otra iglesia tuvo esas discusiones. Siempre sucedían esto. Por eso, expresión que estamos viendo Romanos, capítulo 9, versículo 13, estaba diciendo el Pablo, enfatizando. Y esa expresión, que es, a veces veo como un exceso que puede traerle complicación de entendimiento nuestra, dudar algún momento, amor de Dios. Esto, cuando nosotros vemos la Biblia, algunos lugares podemos encontrar esa dificultad de interpretar. Por ejemplo, vemos Santiago capítulo 1, versículo 13. Leemos juntos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Okay? Ahora vemos primero libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Vamos a leer juntos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Dónde vino ese espíritu malo? De Jehová, ¿no? Mire, el nueva versión internacional, le voy a decir cómo dice ese, porque acabo de leer nosotros versión Reina Valera, pero nueva versión internacional dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. O sea,
tienta Dios, ¿no? Ese tipo de como contradecir, porque ahí del Samuel no está diciendo, lo que está diciendo Samuel es Saúl, cuando él se separó de Dios, le dio cabida, separó él con propio libre albedrío, su decisión, él separó, lo dejó espacio para poder entrar ese espíritu malo, para él puede caerle esas tentaciones. Eso es lo que quiere decir el del Samuel, porque la Biblia, nosotros tenemos que saber expresión, y porque Dios, de algún modo, el único soberano de todos. ¿Usted ha escuchado esa palabra, diablo también trabaja para Dios? ¿Diablo trabaja para Dios? ¿Sí? ¿Ha escuchado? ¿Sabe por qué le dice eso? Entonces parece que Dios usa diablo. No. Haga lo que haga diablo, cae en manos de Dios. Dios puede cambiar todo para ayudar para bien. Por eso le dice, diablo trabaja para Dios. Cuando nosotros interpretamos la Biblia entero habla amor de Dios. Por eso, alguna interpretación que es contra o nos hace dificultad de entender amor de Dios es una interpretación errada. Hay que ser coherente. Mire, fíjese del versículo 13. Dios amó a Isaac, aborreció a Esaú. Pero cuando nosotros vemos historia, ¿dónde habla mucho de Isaac, Esaú? Génesis. Génesis dedica importante capítulo, mucho capítulo, explica vida de ambos ese gemelo. Si Dios tomó decisión de desear amar a Isaac y aborrecer a Esaú, ¿para qué dedica tanto capítulo, explica sobre ellos? A nosotros no tiene sentido. Pero Biblia habla. ¿Qué es lo que nos enseña Biblia? Biblia dicen, ¿quién era Esaú? Esaú, mire, comparando Esaú y Isaac, Esaú era condición humana superior, porque es cazador, parece un valiente hombre, salía a cazar. ¿Y quién era Isaac? Jacob. ¿Quién era Jacob? Que daba caza, ¿sí? Lo que hacía, mentir, trampitas. Humanamente, Esaú es mucho, bueno, me gusta más Esaú que Jacob. Pero sin embargo, ahí termina siendo descendiente de Isaac o Rebeca, termina siendo Jacob. ¿Por qué? La Biblia nos enseña, Esaú vivió, se sintió suficiente solo, o sea, vivió sin Dios. Cosa espiritual, él no le daba importancia. Primogenitura cambió con un sopita, ese lenteja, vamos a decir. Cambió con eso y a mí no me importa que tengo hambre, toma tú y dame una sopa. Eso era Esaú. Por eso cambió. Isaac, ¿qué era Isaac? Sabe todo a pesar de sus debilidades, pero él sabe importancia seguir a Dios. Y esto Dios sabe. Y eso le dice presencia divina, presencia de Dios. ¿Sabe lo que va a pasar ese dos? Mire, presencia hombre. Nosotros también, yo puedo decir algo cuando vemos aquí, a la mañana hace calor. Cuando ve nube, yo sé que a la tarde va a llover. Esa presencia de hombre, capacidad como hombre, experiencia, sabemos hace mucho calor. O cuando vemos una nube, sabemos que va a haber lluvia. Presencia de Dios es muchísimo más grande. Y por eso Dios dijo, amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque él va a tener una vida no buscando a Dios, alejado de Dios. Además,
el continuación, versículo 14. Ya vemos unos versículos más. 9:14 dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia de Dios en ninguna manera. O sea, Romano, Pablo dicen, entonces, como caso de Esaú, porque 13 está hablando, aborreció a Esaú. Esaú puede quejar a Dios, Dios es injusto. Dice que en ninguna manera. Porque da explicación. 15:16 habla misericordia de Dios, pero vamos directo al versículo 17. Versículo 17. Vamos a leer 17 juntos. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hace ese 17 habla de repente Faraón, hablando Esaú, y habla Faraón, Jacob Esaú, gracias, Jacob Esaú y de Faraón. ¿Por qué Romano trajo de repente Faraón? Porque Faraón parece como Esaú. Nosotros muchas veces conocemos como Faraón, hombre terco, fue contra Dios, recibió castigos, ¿no? Pero cuando vemos el versículo 17, Reina Valera, y tiene una cita bíblica donde dicen, hay que verlo, Éxodo capítulo 9, versículos 15-16. Vamos a leer 15 y 16 juntos. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Bueno, ese Éxodo 16, versículo igual que Romano 9, versículo 17, lo que leímos, ¿no? Y ahora, hay 15, Éxodo 15, fíjense, dicen, ponemos 15, le dice, Dios le dice a Faraón, yo te voy a herir a ti y tu pueblo de la plaga. Esos son quinta plaga, o sea, granizo, que va a morir hombre y los animales. Serás quitada de la tierra. ¿A quién está diciendo? Está diciendo Faraón, tú vas a morir. ¿Ok? Ahora vemos 16, dice, a la verdad, ¿murió Faraón o no murió Faraón? No murió Faraón, porque Dios no lo mató. En nueva versión dice, lugar de la verdad, pero Faraón sigue viviendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El Dios tuvo misericordia de Faraón. Y a través de Faraón, vamos a volver a Romanos capítulo 9, versículo 17. Romano. Y dice, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo que quiere decir es, Dios quería mostrar a Faraón quién es él, y para que no solamente Faraón, sino todo lo Egipto que llega de conocer a Dios Jehová. Cuando nosotros vemos ese 10 plagas, que cuando liberar el pueblo judío en Éxodo, simplemente mucha gente, muchos cristianos creemos que es como un juicio de Dios contra Faraón y Egipto. Pero si ese propósito de Dios es juicio, castigar a Faraón Egipto, ¿por qué él no fue? ¿Por qué hizo demorando 10 veces? Si no, ¿sabe qué? Si fuera boxeador, darle un golpe fulminante, se acabó el pelea, ¿no? Por ejemplo, 10ª plaga, que una vez es matar todo primogénito. Entonces, ¿qué quedaría en Faraón? Hubiera soltado mucho antes, Dios hubiese ahorrado el tiempo, pero entonces no lo hizo Dios así, sino hizo 10 castigos. Cuando nosotros vemos ese castigo menor
gravedad. ¿Qué está intentando el Señor? El Señor está intentando para que arrepentiesen. Cuando eso igual que los padres le dice hijo, hijo no haga esto, primero le dice suave. Cuando no hace que empiece a subir tono, 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces va a hacer, pero a medida que suben, es ya tono es diferente y posible castigo va a ser diferente. Eso es todo para corregir los hijos. Así Dios estaba haciendo. Lo que quiere decir es, Dios no aborreció a Faraón, sino amó a Faraón. Y ese Dios igual ama a Esaú. Esa interpretación, por eso hay que tener cuidado, hay que conocerlo. Dios no aborrece a nadie. Biblia dice que Dios amó a los pecadores. Por eso nosotros fuimos amados de Dios. Y no solamente Jacob, sino Esaú, Faraón y a nosotros. Dios ama a los pecadores. Fíjate 25, vamos a terminar con ese versículo 25, último de hoy. Él dice, como también Oseas, profeta Oseas, dijo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Esta es palabra de Dios, ¿no? A la no amada, ¿qué dice? Amada. Dios va a llamar a la que no amada, pero amada, que termina amando. Entonces, y esa expresión, amó a Jacob, aborreció a Esaú, no podemos interpretar textualmente, sino Dios ama tanto Jacob y Esaú iguales. Además, antes de Romanos capítulo 9, venimos capítulo 8. El capítulo 8, último versículo 37-39, mire, dicen, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Y habla del 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor Jesús nuestro. Amén. Bueno, eso es el capítulo 8 y viene capítulo 9. Así que nosotros espero que todos estén seguros cómo interpretar esa palabra. Dios nos ama. A través de QT de Romano, realmente que nosotros podemos escuchar ese grito de apóstol Pablo, que es, Dios nos dio libertad, nos liberó del pecado, nos liberó del mandamiento y tenemos que vivir con agradecimiento. Como esa abuela, a pesar de cáncer terminal, etapa 4, podemos decírselo. Porque Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, por fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. También versículo 13 dice, todo aquel que invocará el nombre de Señor Jesús será salvo. Así que eso es tema principal de Romano, el poder de Dios a quien cree Jesucristo. Y entendemos ese amor, esa gracia de Dios para que nosotros podamos vivir como hijo pródigo que regresó a casa del Padre, experimentó amor del Padre. Bueno, Dios lo bendiga a todos.